Mari Mari Compuché. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Argentina, América y el mundo. Otro peuma, otro sueño. Bueno, decidí hacer este streaming porque iba a invitar a un amigo de la cultura, un hombre que se expresa, un luchador, como es Feliz Día. Pero bueno, no pudo venir, recién me avisó, así que vamos a hacer el Buenium Mapumé Volver a la Tierra, que es un programa de radio en realidad, es una producción de radio y televisión que trata de difundir la cultura de los pueblos, notas, entrevistas, mitos, leyendas, parapsicología, todo esto que tiene que ver y que me envuelve naturalmente como indio Coria. Hablé hace un ratito con Pedro Pozas Terrados, que estaba en Madrid, y no iba a poder salir al aire porque venía viajando ya en su país. Y bueno, no voy a hacer así nomás, y no va a ser por mucho tiempo. Pero sin embargo hay muchas cosas para hablar, Hay muchos temas para hablar. Fundamentalmente estos que hacen a lo que son los medios de comunicación, a la libertad de expresión, la libertad de manifestación, que nunca se corte, que nunca se termine lo que es esto que tiene que ver con las comunicaciones, que no se termine nunca, que haya esta libertad para hablar, para decir, para manifestar, sí, también que haya justicia, justicia para las naciones preexistentes, para la sociedad toda, pero fundamentalmente para los pueblos primigenios, que son los que sufren, los que han sido vendidos, por decirlo de alguna forma, le han robado sus tierras a cambio de espejitos de colores, desde hace centurias. Entonces, en nuestra Constitución hay un artículo 75, inciso 17, que habla del cuidado de las naciones primigenias o de los pueblos originarios. En la última reforma de la Constitución de 1994 está clarito el tema con respecto a los pueblos originarios, ¿no? Artículo 75, inciso 17. Esto tiene que ver con eso. De eso se iba a tratar. Feliz Día anda haciendo algunos trámites y bueno, no pudo venir. Pero esta entrada, esta primera parte del programa, tiene que ver con lo que venimos llevando adelante ya hace 8 años con esta temporada, con este 2026. Y ya que estoy, aprovecho para decirle felicidades para todos, aunque todos escucharon los saludos tanto del programa de radio como de televisión que salen por este canal, por el canal del Indio Coria. Así que bueno, que tengan un año lleno de energía para vivir en plenitud, que tengan un año de trabajo, aunque sé que hay problemas y está escaseando en el mundo, que no haya guerras, sobre todo que no haya guerras, que haya paz, que se conserve la paz, que los totalitarios no existan en el poder de ningún país del mundo, porque se la creen aparte, ¿no? En cualquier nación del planeta. Es increíble, bueno, la han vivido la humanidad, han caído los imperios, los reinados, que se creían dueños de las personas, se creían dueños de la gente, se creían dueños de sus ciudadanos, por eso hacían lo que querían, por eso esa violación constante y permanente a los derechos humanos en todas partes del mundo, ¿no? Que no usen el agua como elemento de presión social en lugares donde falta. Hay lugares donde falta agua y no se la llevan
a las personas, a los huichí, los tobas, los pilagá, los querandí, los mocovíes, los comechingones, pero fundamentalmente en nuestro norte estaba faltando el agua y los políticos de turno siempre hicieron negocios con el agua. El agua es mucho más importante que el oro. El agua es más importante que el petróleo. ¿Mm? El agua es más importante que lo que uno puede imaginar como poder. Porque la sed nos mata rápidamente. La falta de agua nos mata rápidamente. Lo mismo el oxígeno. Por eso la lucha de muchos lugares del mundo, de medioambientalistas, que luchan por sostener el agua pura. ¿Mm? Sin ir más lejos, acá tenemos el problema en Neuquén con el Marín Menuc. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas que se van a ir agravando. No van a cambiar. Porque hay un negacionismo con este tema de los pueblos originarios. Hay un negacionismo a respetarlos. Saben que están, saben que existen, son miles. Hay 47 etnias y 17 lenguas ancestrales. Qué bueno entonces que podamos hacer un streaming con cualquiera de los hermanos que trabajen como Feliz Día, que son muchos en realidad los que trabajan permanentemente por este tema de sus comunidades, ¿no? Sobre todo las comunidades. Ahí hablaban de la comunidad Navaclé, que le habían dado una personalidad jurídica. Yo estuve hablando con Navaclé cuando cuando llegó el Malón de la Paz, el tercer Malón de la Paz. Había gente que estaba reclamando y era Navaclé. Y ahí salió una resolución del Instituto de Asuntos Indígenas, amparado también por el gobierno, que le devolvían un territorio importante a la comunidad Navaclé. Pero el tema es cómo, qué lugar, en qué condiciones se la devuelven esas tierras. Vamos a ir haciendo cortes, porque esto en realidad vamos grabando para lo que es la radio, más que nada, ¿no es cierto? Vamos grabando para lo que es la radio. La radio es así, es un programa de 1 hora, que va todos los jueves hace 8 años, de 16 a 17 horas, y bueno, va por la página de la radio, por el canal de Indio Coria, por las redes sociales, y bueno, de eso hablaba. Esta mañana subí un artículo en el Facebook del Hueñún Mapumé Volver a la Tierra, de anda cortando nomás, anda cortando y después vamos se van produciendo cortes para que no se haga tan largo y no tener tanto trabajo de edición. Editar y editar. Sería el número 1, ahora viene el número 2. Ya está el número 2, ya estamos en el número 2. Una alegría que esta comunidad Navaclé haya restituido, le hayan dado las tierras que le pertenecen, ¿no? Hay muchos que están reclamando territorialidad, porque en la territorialidad está todo de los pueblos originarios. Está su cultura, sus rogativas, su espiritualidad. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. También leí en un artículo, creo no equivocarme, en el Clarín de ayer o de anteayer, que también le devolvieron tierras allá en Estados Unidos, no sé si a los indios navajos o a los Sioux, pero bueno, no es acá solamente la cosa, ¿no? Es en el mundo. Es en el mundo. Y bueno, me vienen a la memoria los perdones del Papa Francisco, en Canadá, en la Araucanía. Bueno, que todos recordamos, y aparte lo he pasado tanto en la radio como en el programa de televisión ahora, que va transitando ya su sexto mes prácticamente, Hueñún Mapumé en televisión, digamos, en Argentinísima Satelital.
Mucha gente, es su canal de cable, no es un canal abierto, pero se ve en todo el planeta. Y ya estoy grabando, tratando de rescatar material para el mes de enero, porque este mes de, para el mes de febrero, digo, porque este mes de enero ya está cubierto. Mañana martes, o sea, la madrugada del miércoles, va Bueñe Mapumbé volver a la Tierra por Argentinísima Satelital. A las 0:30, o sea, termina el martes a las 0 horas, ahí termina el martes, 0:30 ya es miércoles, bueno, el miércoles de 0:30 a 1:30 estoy con todos ustedes a través de la pantalla de Argentinísima Satelital, con testimonios, con viajes, con paisajes, con recuerdos, con anécdotas, lo que es la vida del Indio Coria, ¿no? La gente que me va a visitar por distintos motivos, acá y en todo el país. Estoy en contacto con gente de Santiago del Estero, de Aguilares. Capaz que voy a Aguilares. Probablemente pueda ir. Así que, pero es un camino medio largo, ¿no? No es para andar en auto. Por lo menos en la primera etapa tendría que ir en colectivo. Eso se supone, ¿no? Acá, a nivel local, digamos, estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava. Digo, a nivel local no se ve mucha movida con este tema de los pueblos originarios. Claro, están medio apaciguados, están medio tranquilos. Por ahí alguna banderita, algún hermano, alguien anda dando vuelta. Pero no hay tanta manifestación como cuando estaba en un gobierno popular. Ahora es muy distinta la cosa. Pero estos medios tienen que seguir estando, todo lo que sean medios de comunicación, para difundir lo que esté pasando y lo que está pasando. Un tema, en San Juan el tema de la megaminería, ni hablar, La Rioja, Catamarca, el Franklin, ni hablar. Es un tema muy difícil de manejar porque hay los grandes imperios, las grandes empresas, los buscadores de oro, como digo yo, ¿no? Y los gobiernos de turno que hacen poco en realidad, pero sí hay ciudadanos, hay en Mendoza hay un grupo grande de ciudadanos que tratan de conservar el valor del agua, que defienden la causa del agua, porque el agua es la causa de la vida misma. El agua es la misma existencia de todos nosotros. Y si la dejamos que la exploten las empresas, estas que vienen en búsqueda del litio, del oro y tantos minerales y metales, van a ser un desastre. Van a ser un desastre. Ustedes saben muy bien cómo hay que cuidar el agua. El agua yo diría que es la vida misma, el agua es la vida misma. Otro tema que tiene que ver con las vegetaciones. Ahora está ocurriendo un desastre en nuestra provincia del Neuquén, en Chubut, no solamente en el Bolsón, para el lado bueno, para los Cuatro Vientos, en esas provincias, el fuego está haciendo estragos. Ahí están pidiendo colaboración todos los hermanos, los bomberos voluntarios, las comisiones, las organizaciones independientes, las ONG, por el tema del agua. El tema del agua, porque el agua se necesita para apagar el fuego. Fuego que destruye todo, mata y quema. Y las tierras se quedan sin nada. ¿Qué está pensando? ¿Usted qué está pensando? A ver. Las tierras se quedan sin nada. Y sí, puede haber nuevos dueños, claro. ¿Quién va a ir ahí? ¿Quién va a desmalezar, como se dice? Para poner soja. Y puede ser. ¿Qué máquinas, qué topadoras van a sacar los arbustos quemados, las raíces grandes, muchas de ellas? Y tienen que ser máquinas caras. Y las tierras son fértiles, son muy buenas tierras. Así que
Yo estoy convencido, ahí lo decía un huarquén de la Confederación Mapuche Neuquina, que el fuego no es casualidad, que se, que se está produciendo un incendio, pero ese incendio parecería que en muchos casos es intencional. No digo todo, no digo todo, pero no le echen la culpa a los indios. No, no, no. Siempre, siempre se les echó la culpa a los pueblos originarios. Siempre. A los mapuches, siempre. Facundo Yoneshuala, siempre. Bueno, me acuerdo Rafaelito, Nahuel. Injusticia, ¿no? Violación de los derechos humanos. Los presos, no solamente en Chile hay presos mapuches, acá también. Acá también. Y ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta, porque el tiempo pasa. Digamos, los gobiernos pasan, la gente queda, y la gente se está dando cuenta de muchas cosas que hacen al buen vivir. ¿Se puede vivir sin la explotación de los minerales, en la búsqueda afanosa del oro y el litio y otros metales? ¿Se puede vivir? Sí, acá podemos vivir. Lo que pasa es que hay convenios con empresas, con muy grandes empresas. Bueno, ponele otro corte. Bueno, ahora vamos cortando, porque esto es Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Programa que se emite los días jueves a las 16 horas por www.am1010ondalatina.com. AM1010 Onda Latina, es una radio. Y también Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, televisión, que se emite los días miércoles de 0:30 a 1:30 por Argentinísima Satelital, y los días jueves de 1:30 a 2:30. Aquellos que quieren verla en la web, www.argentinisima.tv, la T y la B corta.com.ar. Bueno, ahí pues puede ver todo el programa. El programa también va a quedar, espero que quede, grabado, colgado en YouTube, porque es el canal del Indio Coria. Indio Coria, arroba Indio Coria, ok, ese es mi canal. Estoy saliendo en este momento a través de el canal del Indio Coria, que muchísimas veces quiero salir, se me complica, ando viajando. Bueno, ahora vamos a grabar 10 minutitos más, vamos a descansar y después vamos a hablar de la vida misma. Fíjate que ya llevamos 18 minutos casi. Increíble, ¿no? De la vida del Indio Coria. ¿Cómo está mi situación? Quiero agradecer también a la gente que me ayuda, a quienes colaboran. Agradecer a mi familia por el aguante. Ya es grande la presión que estoy sintiendo, por eso estoy empezando ahora a salir al interior del país. Siempre salí, pero ahora con este tema del programa de radio y de televisión, en este verano, enero y febrero, creo que voy a salir, porque enero va todo grabado el programa, ya está grabado. El que sale mañana, bueno, mañana es martes, pero después de la medianoche es miércoles, a las 0:30 del miércoles, ustedes me van a ver mañana, Argentinísima Satelital. Con todo el equipo, con todas las personas que colaboran, con Edgardo Garbesi, Gabriel Iturbe, Angie, Yasmín, Zuli, todos los que se acercan y me dan un aliento de esperanza, un aliento de vida, una sugerencia, un consejo, que nunca está de más, nunca está de más. Así que fíjense, ¿no? Ya van 20 minutos y bueno, alcancé por lo menos a decir lo que sentía o por lo cual yo anuncié que iba a estar
en el streaming. Y Feli me dice que tenía muchos compromisos, que se olvidó de avisarme. Yo lo entiendo. Es la primera vez que me falla. Así que no puedo decir nada. Grabamos un montón para el programa de televisión, así que no puedo decir nada. Y las reflexiones de Félix Díaz en la televisión, espectaculares. Espectaculares. Sí, espectaculares. Y bueno, vamos a seguir. La idea es seguir. La idea es seguir. Yo quería que me contara un poquito también Félix de la radio que han puesto allá en la comunidad de la Primavera, en Formosa, cómo es la programación. Bueno, quienes la trabajan, porque hay que estar en la radio, es muy difícil. Ahora se usa mucho la grabación, no sé si están todas las posibilidades ahí para que se dé, pero bueno, es un hombre muy avesado, Félix, hace muchos años que está acá en Buenos Aires, viendo los grandes medios cómo se manejan, y seguramente va a lograr hacer una buena programación en esa radio, en esa radio de la comunidad de la Primavera allá en Formosa. Bueno, ahí está. Ahora vamos a hacer un corte, voy a tomar un vasito de agua, seguramente voy a descansar un ratito, y ahora voy a hablar de Bueñu Mapu me volver a la tierra, y voy a hablar del Indio Coria, que soy yo, del Indio Coria, que soy yo. Y voy a hablar de los programas que se hicieron, los que más recuerdo, y también de mi trabajo actual. De mi trabajo actual en el sentido de que es como que la gente ahora está entendiendo bien el Indio Coria, el trabajo. Más allá de lo periodístico, digo, ¿no? Como comunicador hace muchos años que estoy en los medios, pero quiero hablar de mi trabajo en el próximo bloque. Así que no corte, por ahí se queda enganchado. Estamos saliendo por el canal del Indio Coria. No sé si alguno se enganchó. No tiene nada más que llamar, mandar un mensaje, poner un cartelito, suscribirse. Qué sé yo cuántas cosas se pueden hacer. Cosas que yo no tengo en este streaming. Y que le dije a Fabricio Guerrero que venga y lo hagamos. Podamos poner una campanita para que la gente se suscriba. A mí me ayuda a crecer eso también. Porque todos los entrevistados que tengo en la radio, muchos de ellos pasan por el canal, por el programa de televisión, y también quiero que empiecen a pasar por acá. Empezar a pasar los programas ustedes ya tienen varios, pero hay muchos. En 7 años son muchos programas que vamos a ir dejando colgado, como se dice ahora, en este canal del Indio Coria, @Indio Coria OK. Bueno, le mando un saludo grande a todos. No se vayan, o si se van, descansen un ratito. Si quieren anotar, anoten.